nombre es Octavio Larraín, soy monitor del taller de diseño gráfico de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta corresponde a la clase número 7 del taller, donde continuaremos viendo atributos del programa Adobe Illustrator, en específico del manejo de tipografía y de texto. Ya, en esta ocasión vamos a revisar texto, cómo crear y cómo modificar algunas cosas. Para poder crear un texto, nos vamos al menú de herramienta, a la T, o también podemos apretar simplemente la tecla T en nuestro teclado. De esta manera nos cambia el cursor y tenemos dos opciones. Podemos crear una caja de texto arrastrando nuestro cursor, delimitando cuál va a ser el área donde va a estar escrito nuestro texto, o podemos simplemente hacer un clic y se va a ingresar un texto más corto, que en este caso sale como por defecto siempre esos textos de relleno, lorem ipsum. Nosotros podemos modificar eso y haciendo escape vamos a dejar de estar dentro de la caja de texto donde nosotros estamos escribiendo y va a aparecer nuestros manejadores. De esta manera, si apretan otro comando, no se va a ingresar. Entonces voy a acercarme un poco más. Entonces tenemos una caja de texto que tiene un área y tenemos un texto a punto que solamente, que aunque uno vea el área, es una línea básicamente. ¿Cuál es una de las principales diferencias? Si yo tomo un texto a punto y me aparecen sus manejadores, lo selecciono y me voy al manejador y lo empiezo a estirar, manteniendo Shift siempre apretado en el teclado para no deformar la letra, yo lo agrando. Sin problema, no sé a cuántos puntos lo estoy agrandando a mi ojo, ¿cierto? Después yo puedo ver en la ventana carácter, esta ventana accedo yendo a ventana, texto, carácter, y también acá mismo la de párrafo, que son las que yo tengo acá. Con estas ventanas yo puedo ir modificando algunas cosas. Entonces, si yo tengo seleccionado mi texto y lo fui agrandando, me puedo ir dando cuenta que el tamaño del texto va cambiando, ¿cierto? Si yo selecciono una caja de texto y la agrando, solo estoy modificando el área en la que se va a contener ese texto, pero no estoy modificando el tamaño del texto, ni el interlineado, ni nada de ese tipo de cosas. Solamente el área. Entonces cada uno de estos dos tiene objetivos y facilidades cuando estamos trabajando. Si vamos a trabajar con un bloque de texto tal como este, hay que hacer un área de texto. Solo hay momentos en que yo podría convertirlo en texto a punto para poder agrandarlo. ¿Cómo yo puedo modificar un texto a punto en una caja de texto o una caja de texto en un texto a punto? Tengo que tener seleccionado el elemento, me voy a texto y convertir en texto de área. En este caso, por ejemplo, que ahora este texto, que era un título, yo lo modifiqué de texto de área. Si yo lo agrando, no se modifica el texto, solamente estoy modificando la caja donde se contiene. Asimismo, si yo selecciono este, me voy a texto y pongo convertir a texto de punto, si yo modifico la caja, no estoy modificando la caja, sino que estoy deformando el texto. Esto tiene, eso sí, una particularidad. Cuando yo creé mi texto de área y lo convertí en una caja de texto, todos los espacios que hacían que la línea pasara hacia abajo, o sea, que esta palabra se fuera hacia abajo, ahora en cada uno de estos puntos hay un enter, hay un espacio o una pasada de párrafo. Entonces, si yo lo vuelvo a convertir en una caja de área y yo lo voy achicando, ya no se modifica como estaba antes porque se definió que después de cada una de esas palabras había un espacio, un enter, como cuando escribimos dentro de, por ejemplo, Word. Entonces vamos a definir que siempre que queramos escribir, diga, un texto, perdón. Entonces vamos a definir que cada vez que queramos crear un título o una palabra o un texto muy corto que va a estar ubicado en nuestro espacio en un lugar específico, pero que no es un gran texto, digamos por ejemplo, si este fuera un afiche, yo necesito poner un título, pero también necesito poner la fecha, el 25 de junio,
y que va a ser a las 22 horas. Entonces, este tipo de textos que son cortos, yo los mantengo como textos de punto, porque fácilmente yo puedo seleccionarlo y si quiero definir que tienen que tener otro tamaño según el ojo, yo lo voy modificando. En cambio, un texto por área no puedo modificar el tamaño, sino que tengo que irme a los caracteres para ir modificando ese tipo de atributos. Entonces, tenemos que los textos de punto vamos a utilizarlos para los títulos y para palabras o frases específicas, y cuando queramos escribir un párrafo vamos a usar un área de texto. Esto nosotros podríamos copiarlo desde un documento que tengamos o podemos escribir directamente dentro de nuestra caja de texto que digo. Ya, entonces vamos a revisar las herramientas que nos otorga el panel carácter. En primer lugar, cuando nosotros tenemos seleccionados tanto una caja de texto o como un texto a punto, en primer lugar podemos cambiar la tipografía. Podemos elegir varias tipografías de las que tengamos en nuestro computador. Y dentro de la tipografía, abajo inmediatamente, va a depender de cómo esté instalada esa tipografía en nuestro computador, por supuesto, nos va a dar las variantes. En este caso, la tipografía Frutiger tiene todas estas variantes. Entonces yo puedo ir definiendo cuál es la tipografía que yo quiero para este título. Se recomienda nunca utilizar más de 1 a 2 tipografías diferentes por documento, si estamos haciendo un documento como este. Entonces, si yo ya definí que mi título va en Frutiger con variante Black Italic, mi texto, el siguiente texto debería ser también en Frutiger, pero en este caso voy a usar la variante Light, que es más fina. Entonces tenemos nuestro texto y podemos modificar acá el tamaño. Podemos ir viendo que queremos que el texto se note más, o de repente está muy grande y lo queremos achicar. Esto, si no hemos tocado nada todavía, va a ir modificando nuestro interlineado automáticamente. Si aumentamos el tamaño de la letra, aumenta nuestro interlineado. Pero también podemos querer, tal vez, aumentar nuestro interlineado de manera forzada, que sea un alto interlineado. Todas estas cosas van haciendo que la lectura vaya cambiando. En este caso, tener un alto interlineado nos da más espacio, da más aire a la tipografía. Eso hace que sea de alguna manera más fácil de leer. Va a depender mucho, eso sí, de la cantidad de texto, dónde está ubicado, el contraste con el fondo, etc. Entonces nosotros acá podemos modificar nuestro interlineado. Entonces, algo que puede pasar cuando estén diseñando es que tengan un texto, un título, que al tamaño que lo tienen, el interlineado que viene es muy grande. Entonces aquí podemos achicar nuestro interlineado de manera forzada para que se vea más armónico ese espacio. De todas maneras, en este caso, como me quedó muy grande, también tengo que achicar el ancho. Entonces, a este texto punto yo le modifiqué y le achiqué el texto, o sea, perdón, el interlineado para que se acercaran más esas dos líneas de texto. Lo mismo puedo hacer acá, pero cuando estamos hablando de texto muy corrido o un bloque de texto, esto empieza ya a molestar la lectura. Lo siguiente es el kerning o interletrado. En este caso siempre recomiendo tener el kerning en óptico, pero de repente vamos a querer modificar el interletrado más que nada por necesidad. Puede suceder que en algún momento les quede una línea de texto con una sola palabra acá abajo, suelta. Eso se llama en diseño una viuda.
es algo que no se recomienda, que no deberían quedar palabras sueltas, o una sola letra o un solo número, por ejemplo. Entonces, como yo ya tengo definido que este es mi ancho y ya no puedo modificar el ancho de mi caja de texto, porque este ya lo definí, yo puedo seleccionar cierta área e ir modificando el interletrado. Tal vez lo voy a achicar un poco, sutilmente, para que la palabra que estaba acá abajo pase para arriba. O al revés, podría modificarlo y aumentarlo para que más de una palabra pasen para abajo, pero en este caso esto ya se empieza a ver extraño. Siempre hay que aplicar cierto criterio al observar qué es lo que está resultando. En este caso, esto se nota mucho que está muy estirado hacia el costado, o sea, espaciado, para que eso pasara. Entonces, con control Z recordamos que siempre podemos volver atrás, y aquí yo lo que recomendaría sería apretar un poco este texto. De esta manera pasó todo eso y aunque se nota todavía, tal vez no es tanto. Con estos porcentajes, la escala vertical y la escala horizontal, es lo mismo que cuando nosotros tenemos un texto de punto y lo estiramos hacia los costados o hacia arriba. Si se fijan, cambia precisamente ese atributo. Se recomienda que esto lo mantengamos siempre en 100%, porque si no estamos al final modificando el diseño de la letra, estamos rompiendo el diseño que hizo un diseñador el diseñador de la tipografía. Después, cuando trabajamos con texto, sobre todo de repente en texto científico, donde tenemos que agregar alguna cita o algún dato, pasa que en algunos momentos acá, por ejemplo podría ser una cita y va con un número. Ese número va asociado a una cita, ¿cierto? Que va a ir en otra parte de este documento. Entonces, ese número debería ir como supernumeral. ¿Cómo lo convertimos en eso? Con este botón que está acá, o superíndice. Entonces hacemos que todo el texto que tengamos seleccionado se va a ver más arriba. Por ejemplo, digamos que toda esta palabra también podría quedar arriba. También se puede hacer eso achicándolo, que quede más abajo. Otro botón que tenemos acá es el de versalitas. Las versalitas hacen que el texto que tengamos seleccionado se convierta a mayúsculas, pero en minúscula, que es diferente. Si yo tengo una A mayúscula y una A versalita, son letras que están en minúsculas, pero se ven como mayúsculas. Por último, tenemos algo muy simple, que es el texto que tenemos seleccionado lo podemos subrayar o lo podemos tachar. También cuando tenemos un texto seleccionado lo podemos dejar en mayúscula o volver a minúscula. Pero si un texto lo escribimos con mayúscula, no lo podemos pasar a minúscula. Pero sí podemos tomar el texto, irnos al menú texto, cambiar mayúsculas minúsculas, y aquí podemos definir que ese texto está escrito como un tipo frase, quiere decir que solo la primera letra va a tener mayúscula, tipo título, que todas las primeras letras van a tener mayúscula, que todo esté en minúscula o que todo esté en mayúscula. Ahora, este es un párrafo, entonces podemos modificar algunas cosas en el menú, en el panel de párrafo. En primer lugar, tenemos la alineación. Siempre vamos a tener la alineación a la izquierda, al centro o a la derecha. Justificado a la izquierda, justificado al centro, justificado a la derecha o justificado a ambos lados. Personalmente acá hay varias opiniones en realidad cómo se debería alinear. Yo personalmente siempre prefiero alineado a la izquierda. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esto por el serrucho que se le dice, que se genera al costado. En ese caso mucha gente prefiere usar el justificado a un lado, que genera que la línea esta se mantenga más vertical, más limpia.
Pero ¿qué sucede muchas veces, no siempre, con este tipo de textos? Se empiezan a generar lo que es llamado ríos, que son estos espacios que están muy grandes entre medio de las líneas. ¿Por qué? Porque este texto empezó a modificar su interlineado para poder ajustarse y quedar hasta el borde. Entonces nosotros podemos elegir la alineación a la izquierda, la justificado, la que ustedes vayan prefiriendo, dependiendo siempre del diseño. Si nosotros tenemos un texto que está alineado virtualmente en el espacio, en el sector izquierdo, yo recomendaría siempre usar una alineación a la izquierda o un justificado a la izquierda. Si tengo un texto que está virtualmente a la derecha, podría ser así, tal cual, o también podríamos justificarlo a la derecha. Lo que sí yo no recomiendo es que si tengo un texto que está alineado virtualmente a la derecha de una página, lo tengamos alineado o justificado al centro. Lo mismo si está a la izquierda. Si tengo un texto que está justificado al centro, lo lógico es que esté también alineado en la página al centro. Estas no son leyes, son de alguna manera algunas recomendaciones personales. ¿Ya? Entonces volvamos a que lo tenemos alineado a la izquierda. Luego tenemos la sangría izquierda. La sangría izquierda es el espacio que va a quedar entre el borde de la caja de texto y la línea, donde comienza la línea. Entonces yo puedo ir aumentando mi sangría, corriendo todo virtualmente hacia la derecha. La caja de texto sigue teniendo el mismo tamaño, yo solo estoy corriendo el texto. ¿Cuál es la ventaja de eso? Muchas veces va a pasar que nosotros queremos que solamente la primera línea quede un poco antes, que parta antes. Entonces, el segundo ítem, sangría izquierda de primera línea, va a modificar eso mismo. Podemos tener una sangría que llegue hasta el mismo valor del anterior, 22 arriba, menos 22 abajo, o incluso podría ser menos aún para que, mientras se vaya saliendo de la caja. Vamos a dejar esto en 0 para ir viendo opciones. Lo que les menciono es muy común cuando estamos haciendo un listado. Digamos que esto son 3 ítems de un documento que estamos haciendo. Para que destaque más el 1, el 2 y el 3, vamos a sacarlos de la caja de texto. Pero algo pasó que solo se salió el 1 y el 3, el 2 no. Porque al parecer, entre este punto y el número 2, no está considerado un punto aparte, no es como un párrafo diferente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es echar hacia atrás, nos vamos a juntar y apretamos Enter. De esta manera lo que hicimos es separar este segundo párrafo del primero. Entonces así nos queda el numeral, nos queda afuera de la caja de texto. Ya, entonces ahora tenemos nosotros tres párrafos diferentes que tienen un número, pero el interlineado entre todos los párrafos es el mismo. ¿Cómo yo puedo hacer para que se genere un espacio virtual entre cada uno? Lo lógico sería, es que yo después del punto le agrego otro espacio, entonces generé un espacio vacío, pero de repente eso puede ser demasiado. Hay una manera mucho más correcta. Teniendo seleccionado el texto o la caja de texto, yo puedo modificar el espacio que hay al inicio o al final de cada uno de los párrafos. Entonces, si yo modifico esto, vamos a dejar esto en 10 puntos, definí que después de cada punto aparte, o sea, antes del siguiente párrafo, va a haber 10 puntos de distancia. De esta manera yo no tengo que estar agregando un enter en cada uno de esos párrafos. Algo muy importante, cada vez que estén trabajando con texto, es que a veces les va a aparecer este pequeño cuadrado rojo en las cajas de texto. Si no tengo seleccionada la caja, me lo va a mostrar así más pequeño para avisarme. Si no, si lo tengo seleccionado, se ve más grande. ¿Qué significa? Significa que hay texto desbordado, se llama.
quiere decir que hay texto que está fuera de la caja, o sea, que estaba oculto. Y eso es un error, por supuesto, porque puede que yo después esto yo lo exporte o lo imprima y haya quedado texto sin imprimirse, sin verse. Por último, en párrafo también tenemos la casilla separar. La casilla separar define si yo quiero que esta caja de texto separe las palabras cuando el espacio no lo permite. Separar permite que el acerruchado que se genera al costado con el alineado a la izquierda, este acerruchado de la derecha, si está con separar palabras es menos fuerte. Cuando lo sacamos, las diferencias, los contrastes entre las líneas más cortas y más largas se nota más. Entonces el separar palabra vamos a tratar de no usarlo cuando estemos usando textos grandes. Generalmente lo vamos a ocupar cuando estemos en un subtítulo o textos más pequeños. Pero eso, como les decía, son decisiones de diseño que se ven más que nada en el momento, no son leyes absolutas. Ya, ahora entonces la tarea que van a tener que hacer es crear diferentes tipos de texto, de documentos que utilicen texto, por supuesto. Puede ser ficticio o real si lo necesitan, pero importante que le pongan ojo a las diferencias que existen en la jerarquización de los textos. Como hay textos que tienen ciertas características que se utilizan para título, otros que se usan para texto o párrafo, y otros, por ejemplo, para algunos datos. ¿Qué características se pueden ir variando? El tamaño, el grosor, el color, el contraste con el fondo, etc. Entonces, como ejemplo, podemos hacer, por ejemplo, un documento de recomendaciones de cuidado personal en pandemia, donde tenemos diferentes 3 ítems separados y algunos datos de contacto. Y un título, por supuesto. Otro ejemplo que les recomendaría hacer es una carta muy formal, donde tengo un tipo de letra para la fecha, otro tipo o grosor para el nombre, diferente para el texto y algo diferente también para la firma. Como les decía, recomendablemente siempre utilizar la misma tipografía y ir jugando con las variantes. Otro ejemplo, por ejemplo, sería un afiche o flyer promocionando algún tipo de evento, en este caso un conversatorio, donde yo defino dónde va a ir un logo, el título, alguna gráfica, los invitados que tienen también un tipo de tipografía para el título y una diferencia, por ejemplo, para su profesión. Repetimos la tipografía del título, por ejemplo, para los datos del lugar y horario y fecha, y algo diferente para la página web. Entonces yo ahí los invito a que hagan varias pruebas de diferentes tipos de texto y que jueguen con la jerarquización. Entender que hay elementos que tienen que tener mayor predominancia porque son las cosas que primero se ven, por ejemplo los títulos. Hay datos importantes que también tienen que ser vistos fácilmente, como la fecha, el lugar y ese tipo de cosas. Vamos a hacer una pequeña y rápida pasada por la clasificación y anatomía de las tipografías para que podamos empezar a construir letras y figuras en general dentro de Adobe Illustrator. Pero por eso mismo primero quisiera hacerles una pequeña explicación de la clasificación y sobre todo de la anatomía, de cómo se construyen las letras. En primer lugar, una de las primeras clasificaciones que nosotros siempre vamos a observar y entender son las letras que son... Ya, voy a hacer una pequeña y rápida pasada por la clasificación y anatomía de las letras, que es algo importante que entiendan, primero para que podamos ya empezar a construir letras dentro de Illustrator. Entonces, en primer lugar, una de las grandes y primeras clasificaciones que ustedes seguramente algunos ya conocen es la diferencia entre las letras que tienen serif o las sans serif, que tienen serifas o no tienen serifas. Las serifas se entienden por los remates o las figuras, las formas que se ven en los extremos de algunas letras. Son como esas patitas que muchos le podrían decir a las letras. Esto nace en la época en que las letras eran
talladas, y ese era un pequeño registro de la herramienta con la que se tallaban. También tenemos entonces también las sans serif, que son las sin serifa, que también se conocen como letras de palo seco, quiere decir que no tienen remates. Otra de las formas de clasificar las letras es según la función. Hay letras que funcionan muy bien para texto, tanto sean serif como sans serif, funcionan bien para texto corrido, para bloques de texto pesado, o sea, hartos párrafos. No todo tipo de letra va a servir para esto, porque hay algunas que tienen un contraste diferente, que tienen una modulación específica, etcétera, que nos va a ayudar o no a que sea más fácil la lectura de esos párrafos. Entonces, las tipografías para texto tienen ciertas características que tienen que ver con estos contrastes. Es más fácil entenderlo en este ejemplo. Si nosotros cortamos las palabras en la mitad, yo a la izquierda fácilmente siempre puedo entender que dice texto. En cambio, la columna derecha me va a costar un poco más, porque son tipografías, las de la derecha, que se conocen por tipografías display, que tienen mucho más carácter, muchas más características físicas que las hacen diferenciar de las otras, que no siempre ayudan a la lecturabilidad. Estas son las tipografías display, que son principalmente tipografías que se usan en títulos, o en publicidad, o para logos, cosas de ese tipo, pero no se ocupan para texto corrido, para bloques de texto. Este es un ejemplo, por ejemplo, acá podemos ver donde tenemos una tipografía bien utilizada en un título, que es una sola palabra, es corto, tiene un tamaño más grande, y otro tipo de tipografía para el cuerpo de texto, que me permite leerlo fácilmente. Sería muy diferente al revés, donde tengo una tipografía de texto en el título, que perfectamente lo leo bien, pero la otra tipografía no funciona en el párrafo de texto porque me cuesta bastante leerlo. Aunque si yo hago el esfuerzo perfectamente, tal vez lo podría leer, pero me va a costar. Luego vamos a entender la tipografía regular, la más normal, como la redonda, normal, regular, Roman o Book, que es la tipografía base. Cuando uno selecciona alguna tipografía en el computador, su variante normal o regular va a ser esta. Luego empiezan a aparecer nuevas variantes, como la conocida como cursiva, mal dicha, en realidad itálica o oblicua, que es cuando la tipografía tiene esta pequeña inclinación hacia un costado. También podemos encontrar tipografías con variantes de peso, quiere decir tipografías que se engruesan o se adelgazan, que pueden ser bold o que pueden ser light. Aquí tenemos un ejemplo. También hay tipografías que en su diseño se apretaron o se condensaron o se expandieron, se ensancharon. Este es un buen ejemplo de la tipografía Universe, donde su primer carácter, la A en Roman, en normal, tiene ciertas variaciones en peso hacia la light, hacia la más liviana, tiene variaciones de peso hacia la más gruesa, bold o extra bold o heavy, dependiendo. También aparece la versión condensada. Esta misma también tiene variantes de peso hacia light y hacia la más pesada. Y tiene una variante expandida hacia la liviana y hacia la pesada. Perdón, dije la Universe, me refería a la helvética. Universe es esta, donde podemos ver muchas variantes. Y todas son la misma tipografía. Están las tipografías versalitas o small caps, que son las tipografías donde las minúsculas y las mayúsculas son prácticamente igual. La única diferencia es una pequeña variación en el tamaño. Números antiguos, que son los números o minúsculos que se le dicen,
que no todos tienen el mismo tamaño, algunos resaltan hacia arriba y otros resaltan hacia abajo. Y aquí algo importantísimo, la anatomía de la letra. Las tipografías, las letras, se van a componer por diferentes piezas, dependiendo de cada letra, por supuesto, como lo podemos ver acá en la figura. Existe un asta o trazo principal que siempre va a ser como el más grueso, el más pesado, el más importante en la letra. En este caso, en la E es el asta vertical. Luego aparecen los brazos, que son las extensiones hacia el costado. Si tenemos una letra como la H, la unión entre sus dos verticales es el hombro. Hay letras que tienen descendentes y hay letras que tienen ascendentes. En el caso de la P aparece lo que es el anillo. A diferencia del hombro que se une con otra vertical, el anillo se cierra. Hay letras donde tienen astas gruesas y astas finas, como en la X. En la mayoría de las letras vamos a encontrar algunos trazos terminales, como son las serifas o las gotas en algunas letras. En la F, como en la T, aparece también la barra. Si se fijan, la barra en este caso no tiene exactamente la altura de la X, es levemente más inferior. Importante entender que la X me define mi altura de X, que es la altura que van a tener las letras minúsculas. Hay una altura de la descendente, que es la longitud que van a tener estos trazos descendentes, y hay una para los ascendentes. Los ascendentes suelen ser levemente mayor que la altura de las mayúsculas. Entonces son pequeños tips o elementos a considerar cuando estemos diseñando una tipografía. Se entiende que en el taller nosotros no vamos a diseñar tipografía, pero es bueno reconocer algunos de estos elementos para poder manejarlos. Otro elemento que nosotros vamos a utilizar mucho más que nada, sobre todo por el vocabulario, es el contraste. Acá podemos ver que hay tipografías donde tienen un alto contraste y un bajo contraste. Se entiende entonces contraste por la diferencia que existe entre su trazo más grueso y su trazo más delgado. Cuando hay algunas como la Didot, donde el contraste es muy alto, porque la parte más gruesa es muy diferente a la más delgada, y las de bajo contraste, donde esa diferencia a veces es mínima o imperceptible. Bueno, eso fue la clase de hoy. Los invito a que practiquen mucho con el uso de tipografía, las cajas de texto, los textos puntos, etc. Y nos vemos en la siguiente clase.